En mi familia siempre decían que nadie debe escuchar su nombre después de medianoche. Y anoche alguien me lo susurró desde la foto de mis abuelos. Frecuencia fantasma, donde las historias cobran vida. En mi familia siempre existió una regla que nadie discutía, aunque todos la obedecieran con un respeto incómodo. Ninguna fotografía antigua debe quedarse a la vista después de medianoche, porque los retratos, según mi abuela, respiran distinto cuando el mundo se queda en silencio. Yo nunca había creído en esas cosas, pero la noche en que la colonia se quedó sin luz por el apagón que afectó media Ciudad de México, entendí por qué esa tradición había sobrevivido generaciones enteras sin necesidad de explicación alguna. Simplemente era una advertencia disfrazada de costumbre. Vivía solo en un departamento viejo en la Narvarte, donde los muros se humedecían con facilidad y el pasillo común olía siempre a eco de comida recalentada. Cuando el apagón ocurrió, el edificio entero pareció exhalar un aire frío que recorrió las escaleras como si respirara desde el sótano. Mis vecinos gritaban desde los pisos superiores, preguntándose si también habían escuchado el crujido extraño que sacudió las ventanas. Yo lo escuché. Fue un sonido seco, como si una tabla se quebrara muy cerca de mi oído, aunque yo estuviera completamente solo en la sala. Fue entonces cuando vi la fotografía familiar sobre la mesa. Era la única que había dejado afuera por descuido. Una imagen en blanco y negro tomada en un rancho de Guanajuato en los años 50, donde mis abuelos posaban junto a sus hermanas, todos tan rígidos que parecían tallados en madera. La foto siempre me había dado una sensación rara, porque había un detalle peculiar. Justo detrás de mi abuela, entre los matorrales borrosos, había un contorno oscuro que nadie en la familia sabía explicar. Mi tía decía que era un perro, mi madre que era sombra. Mi abuela, en cambio, siempre desviaba la mirada cuando le preguntaban. La luz de mi celular parpadeó con un brillo tenue, apenas suficiente para iluminar la fotografía. En ese instante, escuché mi nombre pronunciado con un susurro tan delgado que pensé que venía desde dentro de mis propios huesos. Giré automáticamente hacia la puerta, pero el pasillo seguía vacío, impregnado del silencio absoluto que aparece cuando la ciudad se detiene. Respiré hondo, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, solo para descubrir que el susurro no venía de afuera, sino del marco de madera donde la imagen descansaba. Me acerqué con cuidado, porque el aire a su alrededor tenía una densidad extraña, casi húmeda, como el vapor que se forma en los templos japoneses cuando el incienso se mezcla con la noche. La voz repitió mi nombre, pero esta vez sonó más firme, como si alguien estuviera aprendiendo a pronunciarlo desde un lugar donde la lengua solo imita lo humano. Mis dedos temblaron al tocar el vidrio. La figura oscura en el fondo de la foto parecía haberse desplazado unos centímetros hacia adelante. Sus contornos ya no eran un borrón inocente, sino una forma inclinada, casi educada, como esas reverencias japonesas que en vez de tranquilizarte, te hacen sentir observado por algo demasiado atento. La luz se cortó por completo. Me quedé en la oscuridad más pura, oyendo cómo aquel susurro se convertía en un murmullo múltiple, como si varias voces trataran de repetir mi nombre al mismo tiempo, desincronizadas, ansiosas por acertar. Retrocedí, pero mis pies se toparon con algo frío. Apreté el celular y activé otra vez la linterna. La fotografía ya no estaba en la mesa, estaba en el piso,
justo al lado de mis talones, aunque yo no la había soltado. El marco estaba abierto, el vidrio roto desde dentro, como si algo hubiera presionado suavemente hasta liberarse. Me incliné para recogerla, pero sentí una corriente de aire helado rozarme la nuca con la delicadeza de un dedo húmedo. Giré de golpe y vi la sombra agachada en la esquina de mi sala, exactamente con la silueta que aparecía en la foto. No tenía rostro, pero sus manos sí. Eran largos trazos oscuros, como si estuvieran pintados con tinta negra que no respetaba las leyes de la luz. Me hizo una reverencia lenta, ensayada, como si me agradeciera haberla desenterrado del papel donde mi familia la había mantenido encerrada durante décadas. La sombra habló sin hablar. Escuché mi nombre pronunciado desde todos los rincones del departamento y entendí, con una claridad terrible, que la regla familiar no era superstición, sino contención, porque algunas memorias no deben liberarse. Y ahora, al volver a encender la luz horas después, descubrí que en la fotografía aparece una nueva figura detrás de todos. Yo, con los ojos cerrados, inclinado hacia adelante, repitiendo aquella reverencia imposible. ¿Alguna vez una foto de tu familia te ha hablado? Cuéntamelo en comentarios.